Buenas tardes amigos de Entre las Sombras. El día de hoy le comparto una historia que tuve guardada durante mucho tiempo. Me la envió Manuel, que sigue este programa desde que empezó, pero no la había publicado porque creí que era una historia que ya todos habíamos escuchado. Pero en un nuevo mensaje Manuel se encargó de hacerme ver cómo estas historias que se repiten perduran en nuestra memoria y nos dotan no nada más de terror, sino también de identidad. Así que se las comparto. Hola Entre las Sombras. Ya te veo mandando esta historia. Es una que compartió mi papá, que creció en un pueblo del Estado de México, en Tecámac, pero nunca la publicaste. Así que te la reenvío porque creo que es importante rescatar también esas leyendas que han pasado de generación en generación. Mi abuelo trabajaba como jornalero allá en 1950. Siempre terminaba muy tarde con sus labores y se regresaban en carretera desde el puente de la base hasta su casa. Por esos días había muchas zonas boscosas y con milpas, y pues obvio no había iluminación ni nada. Él se ponía un quinqué en la parte de enfrente de su carreta y así avanzaba hasta su casa. Uno de esos días mi abuela se tuvo que ir a Oaxaca para ver a su mamá que estaba muy enferma, y pues obvio tuvo que dejar a mi papá que tenía 6 años por ese entonces, porque era muy caro viajar a Oaxaca con un niño. El abuelo se lo llevó al trabajo para no dejarlo solo en la casa, pero ese día tuvo más trabajo que nunca y terminó ya pasada la medianoche. Él ya había escuchado que por el puente se aparecían cosas, pero como a él nunca le había pasado ni se molestaba en pensarlo, hasta ese día. El abuelo iba muy lento en la carreta porque mi papá se había quedado dormido y no quería despertarlo. Pero llegando al puente, mi papá empezó a escuchar algo entre la maleza, entre la milpa y se levantó. Le insistió a mi abuelo que se parara. Como él ya estaba cansado, no le hizo mucho caso, pero conforme avanzaban se dio cuenta de que se oía el llanto de un bebé. Se imaginó que alguna persona del pueblo lo había dejado porque no tenía dinero para mantenerlo o algo y pues se detuvo. Con el quinqué en la mano, el abuelo y mi papá, que iba agarrado a su pantalón, empezaron a buscar hasta que encontraron una manta blanca hecha bola. Y sí, ahí había un bebé. El abuelo no tuvo corazón para dejarlo. Lo acomodó en la parte de atrás entre la paja que le llevaba a sus caballos. Le hizo un nicho y ahí lo dejó. En cuanto se acomodaron, dejó de llorar. Mi papá iba muy atento al bebé, o bueno, a la abuela envuelta en las mantas, para que no se fuera a caer o despertar. Habían avanzado muy poco cuando el bebé empezó a cambiar su llanto por una risa. El abuelo se detuvo y se bajó para ver qué pasaba. Entonces cargó al bebé y esa pequeña criatura que no tendría más de 3 meses le dijo: mira, ya tengo dientes y cuernos. Entonces mi abuelo lo aventó hacia las milpas con toda la fuerza que pudo y se subió otra vez a la carreta. Atizó a los caballos y salieron corriendo de ahí. Mi abuelo le contó después, muchos años después, a mi papá que no era la primera vez que había visto a ese niño. Resulta que tiempo atrás, cuando mi abuelo era chico, un viejo de su pueblo, don Chucho, le había contado una historia. Le dijo que por esos rumbos cerca del puente solía aparecerse el ahijado, una cosa, un ente que tomaba forma de un bebé abandonado para que algún alma caritativa lo recogiera. Quien lo subía a su carreta o lo cargaba hacía un trato, sin siquiera saberlo, y ese niño endemoniado se quedaba junto a ellos para siempre, siguiéndolos a donde fueran, apareciendo en las esquinas de sus casas, en los sueños de sus hijos, esperando el momento de llevarse a los que más querían. Mi abuelo no le había creído por esos días, pero esa noche con mi papá en la carreta se acordó de don Chucho y rezó para que esa cosa, fuera lo que fuera, que le había hablado, no se acercara a su familia. Llegaron a la casa como pudieron. Mi abuelo bajó a mi papá, que temblaba sin decir palabra, encerró a los caballos en el corral y se metieron a la casa. Ni siquiera durmieron. Se quedaron los dos sentados en la mesa de la cocina con la imagen de la Virgen, rezando. Cuando amaneció mi abuelo salió con su machete en la mano, pero no había nada cerca. Nunca más volvió a pasar por ese puente después de la medianoche. Mi papá creció, pero durante años tuvo muchas pesadillas con ese bebé que le había mostrado sus dientes filosos. Y yo, ahora que les cuento esta historia, todavía me da escalofríos pensar que siempre paso por ese puente. Y me pregunto si algún día me tocará a mí ver esa cosa.
que se queda pegada a ti y que se aprovecha de que eres un alma caritativa para unirse a tu familia. ¿Usted conocía esa historia? Si usted, como Emanuel, tiene una de estas historias que han pasado de generación en generación, no dude en enviármela a entrelasombras08@gmail.com y sígame para más historias entre las sombras.